Junta de Educación del Estado de Illinois. Guía para padres sobre derechos y responsabilidades educativos de estudiantes doblemente identificados. Lidia Kvinta, consultora principal. Departamento de Educación Multilingüe. Junta de Educación del Estado de Illinois. Cumbre de Padres 2020. Equidad, calidad, colaboración, comunidad. Visión general. Definiciones. Child Find. Sistema de Apoyos Multinivel. MTSS. Remisión y evaluación. Categorías de elegibilidad. Programas de educación individualizados. IEP. Ambiente menos restrictivo. EL con IEP en programas de transición. Definiciones. Un estudiante de inglés, EL, por sus siglas en inglés, es un estudiante que califica para recibir apoyos durante el aprendizaje del idioma inglés y que ha sido identificado con base en la encuesta del idioma en el hogar y un proceso de evaluación realizado por el distrito escolar. Un estudiante con una discapacidad es un estudiante que ha sido evaluado para servicios de educación especial y como resultado de esa evaluación, se le considera elegible para servicios de educación especial bajo una o más de las categorías de discapacidad, identificadas según la Ley de Educación de Personas con Discapacidades, IDEA, por sus siglas en inglés. Requisitos legales. Una agencia educativa local, como un distrito escolar, debe proporcionar a los estudiantes de inglés, EL, un plan de educación individualizado, IEP, por sus siglas en inglés, con la asistencia lingüística y los servicios de educación especial. Los distritos escolares deben proporcionar a los estudiantes EL con discapacidades asistencia lingüística y servicios relacionados con la discapacidad a los que tienen derecho según la ley federal. Los distritos también deben informar a los padres de un estudiante EL con un programa educativo individualizado IEP cómo el programa educativo de instrucción de idiomas cumple con los objetivos del IEP del niño. Los departamentos son conscientes de que algunos distritos escolares tienen una política formal o informal de no dar servicios duales, es decir, una política de permitir que los estudiantes reciban servicios EL o servicios de educación especial, pero no ambos. Otros distritos tienen una política de retrasar las evaluaciones de discapacidad de los estudiantes EL para educación especial y servicios relacionados por un periodo de tiempo específico en función de su estatus EL. Estas políticas son inadmisibles según la ley IDEA y las leyes federales de derechos civiles, y los departamentos esperan que las agencias educativas estatales, en este caso, la Junta de Educación del Estado de Illinois, aborden estas políticas al monitorear el cumplimiento de las leyes federales por parte de los distritos. Además, incluso si un padre de un estudiante EL con discapacidad rechaza los servicios relacionados con la discapacidad según IDEA o la sección 504, ese estudiante con discapacidad sigue teniendo derecho a todos los derechos y servicios EL, tal como se describe en esta guía. Carta a estimados colegas. Departamento de Justicia de Estados Unidos, División de Derechos Civiles y Departamento de Educación de Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, 7 de enero de 2015, sección F. Child Find. Si cree que su hijo, hija, aprendiz del inglés, también tiene una discapacidad, a veces los distritos escolares rechazan las evaluaciones de los servicios de educación especial para los aprendices del inglés. La justificación que proporcionan los distritos es que llevarán a cabo una evaluación solo después de que su hijo, hija, logre hablar inglés con fluidez. Este enfoque no está permitido por la normativa vigente. Cuando se sospecha que un niño tiene una discapacidad, no debe demorarse la evaluación porque el niño es un aprendiz del inglés.
Child Find. Sin embargo, a veces sucede lo contrario con los aprendices del inglés. Un niño es remitido a servicios de educación especial solo porque ese niño no puede hablar inglés con fluidez. El no hablar inglés no es una discapacidad. No hablar inglés o no hablar inglés con fluidez no puede ser un factor determinante en la prestación de servicios de educación especial. Si su hijo/hija no tiene una discapacidad, los apoyos del idioma inglés solo se le deben proporcionar a través de la educación bilingüe, no a través de la educación especial. Sistema de apoyos multinivel. Si su hijo/hija es un aprendiz del inglés que tiene dificultades académicas, a veces es difícil distinguir la capacidad de adquisición del lenguaje de una discapacidad. En caso de duda, sería prudente poner a su hijo/hija en el proceso del Sistema de Apoyos Multinivel MTSS, por sus siglas en inglés. El proceso debe considerar las diferencias culturales y los patrones lingüísticos presentes en el idioma principal de su hijo/hija. Nivel 3. Instrucción intensiva individualizada. Nivel 2. Intervención grupal dirigida. Nivel 1. Instrucción universal. Sistema de apoyos multinivel. El proceso del Sistema de Apoyos Multinivel, MTSS, debe comenzar con la evaluación de las habilidades de lectoescritura del idioma principal de su hijo/hija, seguido del establecimiento de similitudes y diferencias entre ese idioma y el inglés. Este conocimiento se debe utilizar para diseñar los 3 niveles de intervenciones MTSS. Remisión y evaluación. Si su hijo/hija es un aprendiz del inglés y se sospecha que tiene una discapacidad, su hijo/hija debe ser evaluado en su idioma principal, de una manera que no sea discriminatoria y sea respetuosa con la cultura de su hijo/hija. El estatus de su hijo/hija como aprendiz del inglés y el dominio de su hijo/hija sobre el inglés no deben retrasar su evaluación de los servicios de educación especial.
Remisión y evaluación. La evaluación de su hijo/hija debe incluir documentos del país de origen de su hijo/hija, cuando corresponda y esté disponible, traducidos al inglés. Observaciones en diferentes ambientes. Entrevista extensa con usted y posiblemente otros miembros de la familia para establecer el historial de salud de su hijo/hija, los hitos alcanzados en su idioma principal y su desempeño en comparación con sus hermanos, otros parientes y compañeros de la misma cultura y con antecedentes lingüísticos similares. Remisión y evaluación. Si usted y otros miembros de la familia involucrados en el proceso de evaluación no hablan inglés fluido, toda comunicación debe realizarse con un intérprete calificado, proporcionado por el distrito escolar. Remisión y evaluación. Además, los evaluadores deben usar instrumentos en el idioma principal de su hijo/hija apropiados para evaluar el desempeño, considerar el progreso de su hijo/hija en educación bilingüe y en clases con apoyo bilingüe, inglés como segundo idioma, ESL, determinar otras necesidades de información, evitar reportar puntajes si las normas no eran apropiadas para los aprendices del inglés. Incluir representantes con experiencia en educación bilingüe. Categorías de elegibilidad. Para que un niño sea elegible para los servicios, la discapacidad debe afectar negativamente el desempeño educativo del niño y requerir instrucción especialmente diseñada y servicios relacionados para que el estudiante pueda avanzar en el plan de estudios de educación general. Los estudiantes pueden calificar para servicios en una o más categorías. No se puede identificar a un niño como un niño con una discapacidad solo porque habla un idioma diferente al inglés y no habla o entiende bien el inglés.
Categorías de elegibilidad. Su hijo, hija, puede recibir servicios de educación especial tras haber sido identificado según una o más de las siguientes 14 categorías: discapacidades múltiples, impedimento ortopédico, otro impedimento de salud, discapacidad específica del aprendizaje, impedimento del habla o el lenguaje, lesión cerebral traumática, impedimento visual, trastorno del espectro autista, sordoceguera, sordera, retraso del desarrollo, discapacidad emocional, impedimento auditivo, discapacidad intelectual. Elegibilidad para apoyos bilingües. La evaluación de educación especial no determina la elegibilidad para apoyos bilingües. De la misma forma, la evaluación de apoyos bilingües no determina la elegibilidad para servicios de educación especial. A un estudiante puede ser designado como aprendiz del inglés solo cuando al menos una pregunta en la encuesta del idioma en el hogar se contestó con un sí. Se determina que un estudiante es elegible en función de los resultados de la evaluación siempre que el distrito escolar utilizara una evaluación adecuada. Pre-IPT, preescolar. Modelo WIDA, primer semestre de kindergarten, primer semestre de primer grado. Evaluación WIDA, segundo semestre de primer grado a 12º grado. Programa de educación individualizado. Antes de cada reunión del IEP, que debe realizarse al menos una vez al año, los padres, tutores de un niño con un IEP, deben recibir un aviso que incluya el propósito de la reunión y sus garantías procesales. Se le debe proporcionar un aviso de la reunión y una copia de las garantías procesales en su idioma principal, del hogar, a menos que haya firmado una exención y haya solicitado estos documentos en inglés. Programas de educación individualizados, IEP. La información sobre su idioma principal y el de su hijo, hija, en la página 1 del documento del IEP debe ser precisa y coherente con la información que proporcionó en la encuesta del idioma en el hogar.
Programas de educación individualizados, IEP. La información sobre su idioma principal y el de su hijo, hija, en la página 1 del documento del IEP debe ser precisa y coherente con la información que proporcionó en la encuesta del idioma en el hogar. Programas de educación individualizados, IEP. Si el idioma principal de su hijo, hija, no es inglés, se presume que un especialista bilingüe participará en las reuniones del IEP. Programas de educación individualizados, IEP. El IEP de su hijo, hija, debe incluir las necesidades de comunicación de su hijo, hija y el nivel actual de rendimiento en inglés y en el idioma principal. Si su hijo, hija, es un aprendiz del inglés, el IEP debe abordar las adaptaciones lingüísticas y culturales apropiadas que su hijo, hija pueda necesitar. Información sobre el examen ACCESS o ACCESS alternativo y las adaptaciones que su hijo, hija debe recibir durante la prueba. Ambiente menos restrictivo. Todos los estudiantes con IEP, incluidos los estudiantes de inglés con IEP, tienen el derecho de ser educados con compañeros sin discapacidades en la mayor medida posible. Un aprendiz del inglés con un IEP que, según los puntajes de ACCESS, debe ser colocado en un programa transicional de educación bilingüe a tiempo completo. Puede ser trasladado a un programa transicional de educación bilingüe a tiempo parcial por un equipo de IEP, siempre que este cambio sea beneficioso para la instrucción del estudiante y resultara en colocarlo en un ambiente menos restrictivo. Ambiente menos restrictivo. El equipo de IEP no tiene derecho a renunciar a los apoyos bilingües para un estudiante identificado como aprendiz del inglés. El equipo de IEP no puede obligar a los padres, tutores de un aprendiz del inglés a rechazar apoyos bilingües para un niño. El equipo de IEP no puede decidir que los apoyos bilingües para los aprendices de inglés se brindarán solo por consulta. Los apoyos bilingües son servicios directos que se brindan a un niño y solo pueden complementarse mediante las consultas.
EL con IEP en programas de transición. Algunos estudiantes mayores con IEP permanecen en la escuela hasta que cumplen 22 años, después de completar todos los cursos obligatorios de la escuela secundaria. Si un estudiante con discapacidad e inglés limitado pertenece a este grupo y está matriculado por primera vez en una escuela de los Estados Unidos, ese estudiante debe ser evaluado para recibir apoyos bilingües, a pesar de que ya no se requiere que el estudiante tome clases académicas. EL con IEP en programas de transición. Un aprendiz de inglés con un IEP que haya cumplido con los requisitos de graduación académica del distrito escolar, pero que todavía esté inscrito y recibe servicios de educación especial, programas de habilidades para la vida, programas vocacionales, etc., también debe recibir apoyos bilingües. Sin embargo, ya no es necesario que tome el examen ACC-ESS. ¿Tiene preguntas? Departamento de Educación Multilingüe. 312-814-3850. Multilingual@isbe.net